mucho gusto recibir aquí en el estudio a Enrique de la Madrid Cordero, aspirante a encabezar una alianza que derive en una coalición de gobierno en oposición a Morena. Espero haberlo definido correctamente. Bienvenido. Pepe, muchas gracias por la oportunidad y lo definiste muy bien. No solamente es una alianza electoral, sino lo que pretendemos llegar es un gobierno de coalición, que quizás sería la primera vez. Yo creo que sí, por lo menos en la historia reciente y a nivel federal. No hemos tenido un gobierno de coalición. Siempre tienes quizá algunas alianzas con otros partidos. ¿Qué es un gobierno de coalición? Un gobierno de coalición, como yo lo entiendo, es que es un gobierno que en el gabinete está integrado por miembros de diferentes partidos políticos, principalmente de acuerdo a la votación que obtuvieron en la elección. También está integrado por ciudadanos. No quiere decir que los partidos postulen siempre a militantes, ciudadanos. ¿Y qué virtudes tiene? Que yo creo que más cabezas pensamos más que uno o que una, y sobre todo también estamos un México con un presidencialismo acotado. Necesitamos que cuando el presidente se le ocurra decir, oye, vamos a cancelar el aeropuerto de Texcoco, por ejemplo, haya un gobierno que diga, eso no estaba en el plan, eso no lo puede hacer. Vamos a cambiar la ley del Poder Judicial para que los jueces los elija el pueblo. Porque imagínate qué buena idea ha de ser que ahora en algunos lugares el crimen organizado, ¿qué tal que te organizara la campaña y elija a los jueces? Me parece una idea genial. Empiezan las ocurrencias, exactamente, para evitar ese tipo de cosas, un gobierno de coalición, pero que también discuta de manera pública las políticas. Te estaba escuchando en la entrevista Javier anterior. Javier Tello, sí. Javier Tello. Cerca de 800,000 muertos por COVID. Cierto. Somos de los países donde más gente murió, ¿sí? El COVID fue en todos lados, pero México fue donde más pegó, donde más médicos murieron, donde la economía creció menos, donde más empresas cayeron. Y eso en parte se debió a un gobierno que al final del día no se involucró. Un gobierno de coalición lo que aspira es al gobierno de los mejores y las mejores mexicanas. Eso es un gobierno de coalición. Sin restricción ideológica, no hay buenos y malos, no hay dicotomías, vamos. Yo creo que no hay blanco y negro. No, eso no debe haber, pero sí debe haber gente capaz, gente con experiencia, con un profundo amor a México y que además esté dispuesta a debatir sus ideas, sus propuestas y que ganen las mejores ideas que le ayuden más al país. Pero tiene razón, yo no creo en estas definiciones de izquierdas o derechas, liberales o conservadores. Yo creo que en el mundo más bien hoy habemos los que o destruyen o los que construimos. México ya no necesita un caudillo. México no necesita un caudillo y esa es una obsesión que yo también traigo como narrativa. Lo escribiste el otro día. Sí, porque luego la gente dice, es que no vemos a nadie. Y les digo, es que están buscando mal. Están buscando un caudillo, pues por eso no lo hay de este lado. Y es incongruente. Te quejas del caudillo de un lado y buscas caudillo del otro. No, de este lado queremos ciudadanos y ciudadanas que participen, liderazgos de todos los mexicanos. ¿Estamos contagiados de caudillismo? Sí, pero dime uno que te funcione. Y realmente las historias... ¿Cuál es la vacuna? La vacuna es el gobierno de coalición y sobre todo los ciudadanos. La alianza de los ciudadanos con la política es la vacuna contra los gobiernos autoritarios. En el mundo hay una tendencia a los gobiernos autoritarios porque hay miedo, porque hay cambios y piensan que alguien nos va a venir a salvar. El fenómeno es absurdo. Lo que necesitamos son ciudadanos de tiempo completo y un gobierno de coalición con los mejores y mejores mexicanas y con contrapesos a una presidencia exacerbada es lo que México necesita. Por cierto, también más municipio, más Estado, más ciudadanos y menos presidencialismo. Somos una república federal y sin embargo en la práctica nos estamos comportando con un gobierno centralista, como una monarquía absolutista y algunos legisladores de algunos partidos se confunden y creen que son de la corte de Luis XVI, como si fueran cortesanos y no actúan como legisladores, como otro poder. Por cierto, el Poder Judicial en México y particularmente la Suprema Corte se ha portado con una dignidad digna de reconocimiento. ¿Merecen los calificativos de esta mañana del presidente cuando se refiere a ellos? Claro que no, porque además es esta historia, esta narración, esta narrativa después de 5 años ya o 4 años ya es un poco ridícula, de que todas esas instituciones, sus instituciones, las hicieron un grupo de personas para beneficiarse nada más y defenderse. No, este es un poder judicial que está para defender la legalidad.
¿Qué hicieron los legisladores de Morena y sus aliados? Lo que hicieron es que no respetaron el proceso legislativo, que consiste sobre todo en que es muy importante, cuando ve uno la resolución, deliberar. Una democracia es para deliberar, para discutir. Y ellos no están acostumbrados a discutir, porque no se sienten sólidos con sus ideas. Por eso quieren imponerlas siempre. Quien se siente sólido de sus ideas, debate. Y también reconoce cuando hay ideas mejores, las incorpora. ¿Por qué si estamos contagiados del virus del caudillismo, por el virus del caudillismo, seguimos empeñados en buscar un caudillo de oposición? Tienes razón, tú estás diciendo no queremos un caudillo, no vamos por un caudillo. ¿Por qué va entonces la oposición? Porque tiene que tener cara, nombre, apellidos, quien encabece esta coalición o esta esperanza de coalición de un gobierno democrático, no autoritario, etcétera. ¿Por dónde va? Pónganse de acuerdo. No nos queda claro qué van a hacer aquellos que han alzado la mano, como es tu caso. Pusimos ejemplos, platicamos fuera del aire, decíamos, por ejemplo, en Coahuila o en Durango. Han sido ya propuestas de alianzas y gobiernos de coalición. Sí, hay un gobernador, por ejemplo, el año que entra son 9 gubernaturas. Sí va a haber un candidato a la presidencia de la República, pero la diferencia es que ese líder va a estar acompañado por otros liderazgos. ¿Políticos o ciudadanos? Políticos y ciudadanos. Y ciudadanos. A ver, necesitamos una ciudadanía mucho más activa, más participativa. Y lo que digo, y al poder, que no lo vuelvan a soltar. No puedes soltar a los políticos, no puedes soltar a los gobernantes y dejarles de exigir y dejarlos de contener. Los ciudadanos tienen que ser también ciudadanos de tiempo completo. Mira, reflexiones. A veces lo que algunos ven como nuestra debilidad es la fortaleza. Es que no vemos a nadie así excepcional. Qué bueno, porque entonces quiere decir que todos nos necesitamos. Los caudillos no escuchan, no le hacen caso a nadie, no le hacen caso a los medios, a los ciudadanos, a los empresarios, a los científicos, a los de la cultura. ¿Qué necesitas? Una persona que sí tenga liderazgo, pero tenga la necesidad de escuchar a los demás. Lo que parece nuestra debilidad es nuestra fortaleza. Y esa es también la fortaleza de la sociedad mexicana de hoy, que estamos obligados a escucharlos. Me decías hace un rato que los mexicanos somos muy dados a hacer la tarea la víspera, que no estudiamos todo el año, pero eso sí, para el examen final no dormimos 3 noches. Las oposiciones... A ver, ¿hay oposición? ¿De veras hay oposición? ¿O puro griterío opositor rimbombante y escandaloso como Lili Téllez y algunos otros? Yo lo que digo es que todos los mexicanos que no estamos de acuerdo con el gobierno actual y el rumbo por el que nos lleva, estamos en la oposición. La oposición no es solamente tema de los partidos políticos. Los ciudadanos que quieren un México mejor están en la oposición. Entonces, la oposición somos todos. Y sí, los partidos toman su rol, pero realmente es una época de los ciudadanos. Y yo digo esto, son los ciudadanos los que tienen que decirnos qué tipo de país quieren. Y son los ciudadanos los que van a determinar qué liderazgo es al que van a depositar su confianza, pero no lo van a dejar suelto. Por eso es el liderazgo en el que yo creo, el que te invita a una mesa a discutir los problemas, a escuchar las propuestas de solución y ponernos de acuerdo. Ese es el liderazgo moderno. En las empresas hoy en día se acabó también la oficina de la esquina. La gente está en una mesa y nos ponemos a discutir como la que tienes aquí. Ese es el liderazgo moderno y no veo por qué en política buscamos un liderazgo de los años 30 del siglo pasado. Claudio X González está encabezando una forma de caudillismo fanático anti-López Obradorista. No creo. A ver, yo creo que Claudio ha hecho un papel importante desde el principio en Sí por México, de sumarse a los partidos y de decirles por parte de la sociedad, súmense, únanse. Pero hoy en día incluso ese movimiento se ha enriquecido. Hoy está este grupo de Unidos, que por cierto nos convocaron a algunos a tener una participación sobre el debate de gobiernos de coalición. Yo no lo veo francamente con un perfil de caudillo, pero sí de un ciudadano muy proactivo y con mucho valor. Y así hay muchos, así hay muchos. Y de esos necesitamos muchos en todo el país. ¿Cuándo se van a poner de acuerdo? Porque ya Morena anunció su esquema, como quieras que sea, lo dijo aquí en donde estás tú sentado, Mario Delgado, habrá una encuesta y luego otra encuesta y saldrá candidato o candidata. Hay quien dice, pues ¿para qué? Es pura paramaya, ya está todo a favor de una y no de otros, o de otro y no de unas, en fin. ¿Cuándo se va a poner de acuerdo, digamos, todo este bloque que no es absolutamente
el blanco del negro, el contraste de blanco con negro. No, pero ¿cuándo se va a poner de acuerdo el bloque para postular a alguien? La gente quiere saber quién puede ser ese guía, ese líder, porque no será caudillo, pero debe ser un líder que convoque justamente a toda esta energía que estás tú mencionando. Yo creo que junio es el mes de la definición del método. En junio se tiene que definir el método y arrancar el procedimiento. ¿Hay algunas ideas ya? Sí, por ejemplo, yo he escuchado, porque las he leído, se pudieran armar debates en 5 regiones del país. México está dividido en 5 circunscripciones. Podría haber también algún tipo de votación al final de los debates. Ir de alguna manera, como dicen, cribando. Si empiezan 15 posibles aspirantes, quienes se van saliendo de la carrera. Y la parte difícil es encontrar un método donde el ciudadano pueda participar, ya sea vía encuesta, que eso siempre se puede, o si hay algún tipo de votación. Esa es la parte que yo no tengo tan clara. Una, por lo que cuesta y por el riesgo de que haya mano negra. Pero de que va a ser y debe ser un procedimiento abierto, transparente, atractivo, que los ciudadanos lo puedan contrastar y decir, aquí nosotros decidimos y allá están esperando el más viejo de los dedazos. Pues creo que queda claro cuál es la estrategia y el plan. Nos interesa mucho seguir platicando contigo y con todos los que se quieran acercar para hablar con la audiencia, que es a quien servimos, justamente para contrastar puntos de vista. Ya tuvimos o hemos tenido con frecuencia a la gente de Morena hablando también de su visión de las cosas. Queremos ver la otra visión. Lo que no queremos son los fanatismos. Yo creo que México merece de un lado y de otro. De ninguna. Yo creo que México merece, y los mexicanos tenemos derecho a un mucho mejor país, a un México, yo digo, de clases medias, donde superemos la pobreza extrema, el hambre, donde tengamos derecho a viviendas, a educación. Ese México sí está a nuestro alcance, sí está a nuestro alcance. Y para eso creo que nos tenemos que unir, y por eso creo que es lo que tenemos que debatir. Te la voy a poner difícil. ¿Qué le dices tú a un fanático que odia a López Obrador y no habla de otra cosa más que de lo malo que es López Obrador? Y por más que tratas de convencerlo, no hay manera. No hay manera de que entienda, abrir su razón para escuchar otras voces, contrastarlas, razonar, sino se clavan en el fanatismo. Hay fanatismo religioso, fanatismo político. A los fanáticos anti-López Obradoristas, ¿qué les dice alguien de oposición a López Obrador? Que no está bien utilizada la energía. O sea, si ya sabemos qué no nos gusta, mejor enfoquémonos en esto, en el método, en el objetivo, en trabajar juntos. La energía nada más del odio no nos lleva a ningún lugar, de ningún lado. Entonces, cuando ya hay una gente que está tan fanatizada y todo es malo, no, a ver, ok, ya sé tu preferencia, pero trabajemos en lo que ahora necesitamos. Necesitamos movilizarnos. Vamos a necesitar cuidar casillas. Vamos a necesitar quizá invitar a observadores internacionales, porque esto está complicado. Para entonces va a ser un INE más debilitado. Y vamos a necesitar movilizar ciudadanos como si fuéramos un partido político. Entonces, no se desgasten en odiar a nadie. Mejor enfoquémonos en las acciones que tenemos que tomar para rescatar a México, para retomar el rumbo y para que en esta generación vivamos el mejor México posible y que sí está en nuestras manos. Muchas gracias, Enrique, por estar con nosotros. A ti, Pepe, gracias por la oportunidad. Gracias, buenas noches. Enrique de la Madrid Cordero. Él aspira a ser uno de los que encabeza justamente este movimiento. Ya está metido en este movimiento. Vamos a ver a dónde topa o hasta dónde topa para Enrique de la Madrid este esfuerzo.